al candidato, que nos presentará en un tiempo de entre 45 y 50 minutos los principales resultados de esta tesis doctoral, con especial hincapié en la exposición de la metodología, el contenido de las conclusiones y especial mención a las aportaciones originales. Pues, ¿puedes comenzar? Muchas gracias, profesora Gutiérrez. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por asistir a la defensa de mi tesis doctoral para optar al título de doctor por la Universidad de Cantabria. Esta tesis se titula Acoplamiento de la reacción de oxidación del litrol con la reducción electroquímica de CO2 a formiato de manera continua y ha sido dirigida por los doctores Manuel Álvarez Guerra y Guillermo Díaz Sáenz. Esta tesis se ha realizado en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicaciones de la Universidad de Cantabria. Esta tesis, además, sigue una de las líneas de investigación del Grupo de Desarrollo de Procesos Químicos y Control de Contaminantes, DEPRO, dentro del Departamento de Ingeniería Química y Biomolecular. A su vez, esta tesis se marca dentro de una de las líneas de investigación del proyecto Optimización de captura de CO2 con membranas y procesos de utilización para acoplar la electromovilización de CO2 a oxidaciones relevantes bajo criterios de sostenibilidad. Para cumplir con los requerimientos de la mención internacional, se procederá, se opta en esta tesis a la mención internacional y que se ha realizado 3 meses de estancia en el Instituto Europeo de Membranas de la Universidad de Montpellier bajo la supervisión del profesor Michael Beselal. Para cumplir con los requerimientos de la mención internacional, se procederá a exponer la parte de conclusiones en inglés. Previamente a su depósito, esta tesis también ha sido revisada por 2 evaluadores externos expertos en el campo y al menos el tribunal está al menos compuesto por un miembro internacional. Esta tesis ha dado fruto a 3 publicaciones científicas en revistas de alto factor de impacto, en donde se consta como primer autor en categorías como ingeniería química o energía y combustible según el Journal Citation Reports. Por ello, de esta forma, esta tesis se presenta por compendio de artículos. Además, adicionalmente, se tiene un artículo bajo revisión en una revista de alto factor de impacto. Los resultados de la presente tesis también han sido diseminados en 17 comunicaciones a congresos nacionales e internacionales. Adicionalmente, otros 2 artículos que no forman parte del cuerpo de la presente tesis doctoral también han sido publicados en revistas de alto factor de impacto, pero en este caso pues incluyen también resultados en los que he participado durante mi periodo doctoral. Además, otro artículo está bajo preparación para ser enviado a otra revista de alto factor de impacto. Estos resultados también han sido comunicados, se han diseminado en 11 comunicaciones a congresos nacionales e internacionales. A continuación se desglosa la estructura de la introducción. Como podemos ver en este gráfico, la concentración de CO2 se ha incrementado, generando así, como todos sabéis, el cambio climático. Existen diferentes estrategias para paliar este efecto, entre ellas pues, la mejora de la eficiencia energética de los procesos o la reducción del uso de combustibles fósiles. Sin embargo, es muy difícil descarbonizar algunos procesos, por ello emergen las estrategias de captura y almacenamiento de CO2. Sin embargo, las estrategias de captura y utilización de CO2 son muy interesantes, ya que se puede obtener un producto de valor añadido a partir de la molécula de CO2, pues generando en este caso un beneficio adicional. En este sentido, dentro de las tecnologías de utilización de CO2 por vía química, cabe destacar la vía electroquímica, que al igual que la electrólisis, puede aprovechar excedentes de energía renovable para llevar a cabo la transformación de CO2 a productos de alto valor añadido, garantizando así que el producto sea de origen verde. Además, en este sentido, esta tecnología puede llevarse bajo condiciones moderadas de temperatura y presión. Para que la reducción de CO2 transcurra, debe aplicarse un diferencial de potencial entre el cátodo y el ánodo. En el cátodo transcurre la reducción de CO2 y en función del catalizador empleado en este se obtiene un producto u otro. Entre ellos, cabe destacar el ácido fórmico o el formiato, los cuales tienen múltiples aplicaciones. De forma paralela, en el ánodo se produce la reacción de oxidación, que por lo común suele ser la evolución de oxígeno. Gran parte del potencial suministrado a la celda va a la formación de esta reacción, generando, como se puede, en la mayoría de casos, oxígeno molecular, que es de escaso valor. Es en este sentido donde la presente tesis propone innovar al acoplar una reacción de oxidación más relevante, como puede ser la del glicerol, y generar productos de valor añadido en el ánodo. El primer paso de esta tesis fue llevar a cabo un análisis exhaustivo
sobre los dispositivos electroquímicos que llevan a cabo la conversión electroquímica de CO2 a ácido fórmico o formiato de manera continua. Pudimos observar que la mayoría de aproximaciones empleaban reactores de 2 compartimentos. También en menor medida vimos que otros estudios empleaban reactores de 3 compartimentos. Y ya unos pocos estudios llevaron a cabo este proceso, pero sin división de compartimentos, sin el uso de membranas. La mayoría de estos trabajos empleaban catalizadores catódicos basados en metales como el estaño, el bismuto, el indio, o aleaciones de estos mismos con otros metales, como pueden ser el cobre, en forma de diferentes nanomateriales, generalmente en forma de nanopartículas metálicas, soportada sobre una capa de difusión de gases, conformando, como podemos ver en esta figura, el denominado electrodo de difusión de gases. El CO2, además, se puede alimentar de diferentes formas, bien se puede disolver en un electrolito acuoso, de forma pura o de forma humidificada. También se ha visto en la bibliografía que pueden emplearse diferentes configuraciones de reactor, entre ellos destacando los de tipo MER. Mientras tanto, se produce la reacción de evolución de oxígeno, por lo común, en condiciones alcalinas. Pero también se han visto algunos estudios que emplean esta reacción en medio ácido. Y por último, pues otros han reportado en menor medida la reacción de oxidación de hidrógeno con el objetivo de reducir los voltajes de celdas asociados. No menos importante, algunas aproximaciones han logrado emparejar la electrorreducción continua del CO2 con oxidaciones relevantes como la oxidación de compuestos azoicos basados en el naranja de metilo. También se ha reportado el uso de reactivos basados en alcoholes como el metanol o el etanol para oxidarlos de forma selectiva a formiato en medio alcalino mientras se produce la reducción de CO2 en el cátodo. Por otro lado, también se ha visto que algunas aproximaciones han empleado la oxidación del formaldehído a formiato en medio alcalino mientras se producía la reducción de CO2. Todos estos estudios lo que intentaban lograr era reducir el potencial anódico y obtener un ahorro energético del sistema. Sin embargo, moléculas como el etanol o el metanol son de alto valor añadido. Es por ello que se debe buscar una molécula que tenga un bajo valor añadido o que sea un subproducto de un proceso y que tenga escasas aplicaciones. En este sentido, dentro de las biorefinerías se produce la reacción de transesterificación, donde un triglicérido reacciona con un alcohol, generalmente el metanol, en presencia de un catalizador homogéneo alcalino para dar una mezcla de ésteres de ácidos grasos, denominado biodiesel, y el glicerol como principal producto. Este glicerol puede a su vez valorizarse en diferentes productos de alto valor añadido que son muy demandados en la industria fina. En este sentido, pues resulta muy interesante llevar a cabo la polarización electroquímica del CO2 y del glicerol en un mismo dispositivo electroquímico. En este sentido, hasta el momento de esta tesis, ninguna aproximación lograba acoplar la electrorreducción continua de CO2 a formiato mientras se llevaba a cabo la oxidación de glicerol de un solo paso en el ánodo, cuantificando las eficiencias faraicas de los diferentes productos de oxidación, así como el balance de carbono. Además, en base a los antecedentes del grupo, se pudo ver que tanto las tesis de Andrés del Castillo como la de Guillermo Díaz Sainz se enfocaban básicamente en el cátodo, donde empleando pues, diferentes catalizadores catódicos, así como configuraciones de electrodo o el empleo de diferentes alimentaciones de CO2, mientras se llevaba a cabo la reacción de evolución de oxígeno de un solo paso en condiciones alcalinas, catalizada por un ánodo comercial de SaO2 o, en su defecto, por un electrodo particulado de níquel. En este sentido, el principal objetivo de la presente tesis es llevar a cabo el acoplamiento de la reacción de oxidación de glicerol de un solo paso con la electrorreducción continua a formiato. Para ello se establece una serie de objetivos parciales, entre ellos llevar a cabo una evaluación cuantitativa comparativa de la literatura sobre la electrorreducción continua de CO2 a formiato o ácido fórmico. Posteriormente se llevará a cabo la puesta a punto de las diferentes técnicas analíticas, así como el diseño del sistema experimental para llevar a cabo la polarización electroquímica del CO2 y el glicerol. Se estudiará la oxidación del glicerol de un solo paso utilizando ánodos de diferente naturaleza, así como bajo diferentes condiciones de operación anódicas, como pueden ser la electricidad de corriente o el flujo de anólica. Y por último, se llevará a cabo una comparación del rendimiento de los diferentes dispositivos electroquímicos para llevar a cabo la polarización del CO2 y el glicerol.